Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Todo incrédulo piensa que depender de Cristo para todo es algo deplorable, detestable. Lo mismo piensa nuestro viejo Adán. Pero para el que cree en la gracia, depender de Cristo es nuestro mayor consuelo. Muchos han comprobado que les resultó imposible alcanzar la paz con Dios por sus propios esfuerzos, y que les fue peor cuando más seriamente lucharon para merecerla, como si hubiese sido posible eso. Pero les resulta sumamente fácil cuando el Señor les dio fe, paz y alegría. Entonces las cosas se resolvieron por sí solas. No obstante, continuamente olvidamos eso. Es casi parte natural de nuestra existencia. El viejo Adán, con su perpetuo orgullo dentro de nosotros, siempre vuelve a levantar su cabeza tratando de demostrar que somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Solemos pensar, yo debería ser capaz de hacer esto, aquello. Yo tengo la capacidad. Yo soy digno. De hecho, afirmar lo contrario en público es un agravio gigantesco, una frase que el mundo sin duda no quiere escuchar. O no puedo creer que sea tan impotente. Si uno dice eso claramente, será acusado de tener una baja autoestima, si acaso no algún tipo de depresión. Entonces no queremos aceptar que somos absolutamente incapaces de hacer algo que agrade a Dios y que en cuanto a nuestra relación con Él, hacemos todo mal. Esa testarudez de nuestra naturaleza frecuentemente nos causa mucha angustia, temor, oscuridad y dudas. Especialmente si imaginamos al cristiano de una manera diferente de la que describe la Santa Biblia. Y si soñamos con otro tipo de poder que el que Dios nos prometió para darnos su paz. Si tenemos la imagen equivocada de lo que es un cristiano y no encontramos lo mismo en nosotros, nos vamos a sentir decepcionados. Protestamos y negamos haber recibido la gracia de Dios y la buena obra del Espíritu. Y nuestra confusión aumenta cuando en nuestras oraciones le ordenamos a Dios, tal vez sin darnos cuenta, tal vez sin desearlo incluso. Y lo que realmente estamos haciendo, en lugar de orar, y pedir su voluntad, es que le estamos diciendo a Dios, haz tu voluntad, pero siempre que esa voluntad esté de acuerdo a la mía. Entonces pensamos, Dios prometió oír nuestra oración y yo le estoy pidiendo lo que es su voluntad. Él no puede querer que yo siga siendo un débil pecador. ¿Cómo es posible, no? Permitiendo que sea como como un esclavo del diablo. Imposible tampoco, ¿no? Y cuando parece que Dios no nos oye, pensamos que nos abandonó completamente. Y es entonces cuando fácilmente podemos cometer la insensatez de negar al Señor o caer en desesperación. Debemos recordar siempre cómo el Señor dirige a sus hijos por caminos extraños. San Pablo, por ejemplo, pidió 3 veces ser liberado del aguijón de la carne, del cual él sufría. No sabemos en qué consiste, pero sin duda era algún gran problema que le aquejaba. Pero la respuesta que recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo fue tan directa como rotunda, pero a su vez preciosa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Palabras que encontramos en 2 Corintios 12:9. Y la lección que el apóstol dedujo de esto le hizo decir, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese es el secreto de la fuerza del creyente, del cristiano. Es como si el apóstol dijera, lo único que me impide ser fuerte es que todavía me siento demasiado fuerte en mí mismo. Cuando más siento mi propia debilidad, más poder de Dios recibo y más fácil le resulta a Dios hacer conmigo lo que Él quiere. En otra parte el apóstol nos habla de una aflicción igualmente penosa. Dice en 2 Corintios 1:8, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza
de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Tenemos entonces que permitirle a Dios que Él sea nuestra única esperanza, de modo que no tengamos otro auxilio que el suyo, quien nos puede dar la vida y de igualmente puede resucitar a los muertos. Solo podemos recibir la compasiva ayuda de Dios si Él es nuestro único auxilio. Muchos piensan que tener la esperanza puesta solo en Dios es inútil, que no tiene sentido alguno, no sirve de nada. ¿Tan ciegos somos? Por eso necesitamos ejercitarnos en las pruebas, para que nuestra fe sea purificada y obtengamos el poder para la santificación. De Abraham se dice que habiendo recibido las promesas, no obstante, cuando fue probado, estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo Isaac en sacrificio, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Creyó a Dios, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Creyó en la esperanza contra la esperanza. O en Deuteronomio 8, tenemos esa notable explicación de las intenciones de Dios. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para afligirte, para probarte, para a la postre hacerte bien, y para que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. En resumen, cuando antes desesperemos totalmente de nuestra presunta capacidad, tanto antes obtendremos la mejoría. Cuando nos derrumbamos, quedamos en las manos del Señor, que es grande en misericordia. Entonces le decimos a nuestro Señor Jesucristo, Señor, tú sabes que no puedo salvarme a mí mismo. Merezco 1000 veces ir al infierno. Si tú me abandonas, caigo en pecado, en duda, de locura en locura, de desesperación en desesperación. Tengo puesta toda mi esperanza únicamente en mí, porque tú mismo dijiste, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Y también, yo soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré, como nos dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 46, versículo 4. Solo de esa manera, y solo de esa manera, comprobaremos que con solo dejar que Cristo lo haga todo, vuelve la redención, la paz y el poder que necesitamos. Quedaremos extasiados ante el Señor y diremos maravillados, ¿con qué facilidad obtengo ahora lo que antes me resultó imposible? Me doy cuenta que todo depende del poder que solo Dios me da. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor su rostro resplandecer sobre ti y tenga de ti misericordia. Que vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda su paz. Saluda en nombre de Sociedad Interministerial Nehemías, un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile.